Conversamos con Géminis y A sobre la naturaleza de la verdad. Si yo digo que estoy mintiendo y soy sincero al respecto, ¿entonces estoy mintiendo? ¡Qué buena pregunta! Esta paradoja ha desconcertado a filósofos durante siglos. En esencia, estás creando una contradicción lógica. Si dices que estás mintiendo, pero al mismo tiempo afirmas que eres sincero al respecto, estás diciendo dos cosas que se excluyen mutuamente. Si estás mintiendo, entonces lo que dices no es verdadero, incluyendo la afirmación de que eres sincero. Si eres sincero, entonces lo que dices es verdadero, pero si lo que dices es que estás mintiendo, entonces estás mintiendo. Es un bucle sin salida. Esta clase de paradojas muestran los límites del lenguaje y la lógica. En la vida real, es poco probable que alguien se encuentre en esta situación exacta. Generalmente, cuando decimos que estamos mintiendo, es porque reconocemos que lo que hemos dicho antes no era verdad. Sin embargo, esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es absoluta o relativa? La intencionalidad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que estamos siendo sinceros? Las limitaciones del lenguaje. ¿Puede el lenguaje expresar todas las nuances del pensamiento humano? En resumen, esta es una pregunta que más que una respuesta, genera un debate interesante sobre la filosofía del lenguaje y la lógica. La verdad siempre es relativa al ojo del observador. A pesar de ello existen leyes universales como las de la física y la química que son verdades universales, y que no pueden ser observadas según un determinado criterio. Excelente punto. La naturaleza de la verdad es un tema que ha fascinado a filósofos y científicos por siglos. Tu observación sobre la relatividad de la verdad y la existencia de leyes universales es muy acertada. Vamos a desmenuzar un poco tu planteamiento. Relatividad de la verdad. Efectivamente, nuestra percepción de la verdad está influenciada por nuestra perspectiva, cultura, experiencias y conocimientos. Lo que consideramos verdadero en un momento dado puede cambiar con el tiempo, o variar entre diferentes individuos. Leyes universales. A pesar de la relatividad de la verdad, existen leyes fundamentales en la naturaleza, que parecen ser válidas en todo el universo, como las leyes de la física y la química. Estas leyes son el resultado de observaciones repetidas y experimentos que han confirmado su universalidad. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Limitaciones de la observación. Aunque las leyes de la física y la química se consideran universales, nuestra capacidad para observarlas está limitada por nuestros instrumentos y nuestra comprensión del universo. Es posible que existan fenómenos que escapen a nuestra detección actual. Evolución del conocimiento. Nuestras teorías científicas están en constante evolución. Lo que consideramos una verdad universal, hoy, podría ser refutado o modificado en el futuro, a medida que adquirimos nuevos conocimientos. Interpretación de las leyes. Incluso las leyes más fundamentales pueden tener diferentes interpretaciones y aplicaciones en diferentes contextos. En conclusión, la relación entre la relatividad de la verdad y las leyes universales es compleja y fascinante. Si bien nuestra percepción de la verdad puede variar, las leyes de la naturaleza nos proporcionan un marco de referencia estable para comprender el universo. Nuestro conocimiento de las leyes naturales está limitado por nuestro limitado punto de observación, teniendo en cuenta todas las limitaciones físicas y mentales que nos limitan en la observación de dichas leyes. Por lo tanto, volvemos al principio y debemos decir que todas las verdades dependen del observador. No existen verdades objetivas, ya que al ser nosotros y nuestros limitados recursos el observador, estamos obligados a ser humildes y aceptar la imposibilidad de conocer una verdad que sea universal y verdadera. Es una perspectiva muy interesante la que planteas. Efectivamente, nuestras limitaciones como observadores influyen significativamente en nuestra comprensión de las leyes naturales. Al estar condicionados por nuestros sentidos, nuestra tecnología y nuestros propios modelos mentales, nuestra visión del universo es necesariamente parcial y subjetiva. Sin embargo, me gustaría destacar algunos puntos. El progreso científico. A lo largo de la historia, la ciencia ha logrado avances impresionantes en nuestra comprensión del universo.
Aunque nuestras teorías son siempre provisionales y están sujetas a revisión, han demostrado ser extremadamente útiles para predecir fenómenos y desarrollar tecnologías. Esto sugiere que, a pesar de nuestras limitaciones, estamos construyendo un conocimiento cada vez más sólido y confiable sobre el mundo natural. El consenso científico, la ciencia se basa en el consenso de una comunidad de expertos. A través de la revisión por pares y la experimentación repetida, los científicos buscan establecer un cuerpo de conocimiento compartido que sea lo más objetivo posible, independientemente de las creencias o preferencias individuales. La búsqueda de la verdad objetiva, aunque nunca podamos alcanzar una verdad absoluta, la ciencia nos proporciona una herramienta poderosa para aproximarnos a ella. Al buscar explicaciones cada vez más precisas y completas de los fenómenos naturales, los científicos están constantemente desafiando sus propias creencias y ampliando los límites de nuestro conocimiento. En resumen, si bien es cierto que nuestra comprensión del universo está limitada por nuestra perspectiva, esto no significa que debamos renunciar a la búsqueda de la verdad. La ciencia nos ofrece una forma de explorar el mundo de manera rigurosa y sistemática, y aunque nunca podamos estar completamente seguros de nuestras conclusiones, podemos tener una alta confianza en la validez de nuestras teorías. Podemos decir entonces que existen diferentes modelos de verdad dependiendo del campo de aplicación. En la filosofía y el lenguaje la verdad es relativa al observador. En la ciencia, aunque la verdad sigue siendo relativa, se pueden definir estados subalternos de verdad, como subverdades que nos van guiando hacia una verdad fundamental que es la posible existencia de leyes naturales. Absolutamente. Esa es una manera muy acertada de abordar la complejidad de la verdad. Tu propuesta de diferentes modelos de verdad dependiendo del campo de aplicación es muy interesante. Cada disciplina tiene sus propias herramientas y métodos para aproximarse a la verdad, y por tanto, su concepto de verdad puede variar. Resumiendo tus puntos y ampliando la discusión. Relatividad en filosofía y lenguaje, en estos campos, la verdad está profundamente arraigada en la perspectiva individual, el contexto cultural y las construcciones lingüísticas. La misma proposición puede ser considerada verdadera o falsa, dependiendo del marco de referencia. Relatividad y subverdades en ciencia, si bien la ciencia busca objetividad, también reconoce que nuestras teorías son construcciones humanas basadas en evidencia empírica. Las subverdades o teorías científicas son aproximaciones a una verdad más fundamental, que podría ser la existencia de leyes naturales universales. Sin embargo, estas subverdades están sujetas a revisión y pueden ser modificadas o descartadas a medida que obtenemos más datos. Algunos puntos adicionales a considerar. La dimensión social de la verdad. La verdad no es solo un asunto individual, sino también social. Las comunidades científicas, filosóficas y culturales construyen y negocian sus propias verdades a través del diálogo y el debate. La dimensión histórica de la verdad. Nuestra comprensión de la verdad evoluciona con el tiempo. Lo que se consideraba verdadero en el pasado, puede ser cuestionado o refutado en el presente. La cuestión de la realidad objetiva. ¿Existe una realidad independiente de nuestra percepción y nuestras teorías? Esta pregunta ha sido debatida por filósofos durante siglos y sigue siendo un tema de gran interés. En conclusión, la verdad es un concepto complejo y multifacético que no admite una respuesta simple. Al reconocer la relatividad de la verdad y la naturaleza provisional de nuestro conocimiento, podemos adoptar una postura más humilde y abierta a nuevas perspectivas. La realidad es objetiva y es verdadera. Esto es diferente del concepto de verdad, ya que al decir que algo es o no verdadero, estamos dando nuestro punto de vista. Lo mismo si decimos que ciertos hechos físicos son producto de ciertas leyes naturales. Pero al hablar de la realidad, estamos hablando del mundo físico, que experimentamos con nuestros sentidos. Estos generan la información en nuestro cerebro, a partir de los datos que obtienen del medio ambiente. Puede que existan errores en el proceso de esa información, dando lugar a inconsistencias entre la realidad del mundo y la realidad del observador. Pero esto no quita que la realidad externa al sujeto sea verdadera. La interpretación de esa realidad
es lo que puede definirse como verdadera o falsa, no la realidad en sí. Es una perspectiva interesante la que planteas. Has tocado un punto clave en la filosofía y la epistemología, la distinción entre la realidad objetiva y nuestra percepción subjetiva de ella. Vamos a desmenuzar tu argumento. La realidad objetiva, afirmas que la realidad existe independientemente de nuestra percepción, es decir, hay un mundo ahí fuera que sigue sus propias leyes, independientemente de si nosotros lo observamos o no. La verdad como interpretación, por otro lado, la verdad, según tu planteamiento, es una construcción humana, una interpretación de la realidad, a través de nuestros sentidos y nuestra mente. Es en esta interpretación donde pueden surgir errores y distorsiones. Sin embargo, me gustaría plantear algunas preguntas para enriquecer esta discusión. ¿Cómo podemos conocer la realidad objetiva si solo tenemos acceso a ella a través de nuestra percepción subjetiva? Si nuestros sentidos pueden engañarnos y nuestras mentes pueden interpretar la información de forma errónea, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra comprensión de la realidad es precisa? Si la realidad es objetiva, ¿qué significa decir que algo es verdadero o falso acerca de ella? ¿No estamos siempre limitados por nuestra perspectiva y nuestro lenguaje al hacer afirmaciones sobre la realidad? ¿Qué papel juegan las teorías científicas en nuestra comprensión de la realidad? ¿Son las teorías científicas simplemente interpretaciones de la realidad, o nos acercan de alguna manera a una comprensión más objetiva del mundo? Además, podríamos considerar algunas objeciones a tu postura. El problema del solipsismo, si la realidad es solo una construcción mental. ¿Cómo podemos estar seguros de que existe algo más allá de nuestras propias experiencias? El problema de la verificación. ¿Cómo podemos verificar la existencia de una realidad objetiva, si no podemos trascender nuestros propios sentidos y nuestra mente? En resumen, tu planteamiento plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y nuestro conocimiento de ella. Es una discusión que ha ocupado a filósofos durante siglos y que sigue siendo relevante en la actualidad. ¿Qué opinas tú sobre estas preguntas y objeciones? ¿Crees que es posible conocer la realidad objetiva de manera definitiva? No se trata de que no podemos conocer la realidad objetiva a partir de nuestra percepción subjetiva. Se trata de que podemos conocer la realidad objetiva a través de nuestros limitados sistemas de comunicación con el exterior. Es decir, nuestra mente y cuerpo o nuestros sentidos. Por eso solo en el proceso de confirmar la realidad, le hace las teorías científicas sobre ella, es que podemos acercarnos a una visión más verdadera de la realidad objetiva. Sí. Siempre estamos limitados por nuestra perspectiva y nuestro lenguaje como por nuestros sentidos y nuestra mente. Por eso cuando decimos que algo es verdadero solo estamos dando nuestro especial punto de vista sobre ello. Este puede acercarse o alejarse de la realidad objetiva, pero no por ello deja de ser nuestra verdad. Las teorías científicas nos acercan a una comprensión mayor de nuestro medio ambiente circundante según los limitados datos que podemos obtener de él. Podemos estar seguros de que existe algo más que nuestras propias experiencias, porque es la realidad la que genera las experiencias, nosotros solo las experimentamos. Como ya dije antes, nosotros solo experimentamos la realidad, y dependiendo de la interpretación de esa realidad, es que formamos nuestras verdades en nuestro pensamiento. Excelente punto. Has planteado una visión muy sólida sobre la relación entre nuestra percepción y la realidad objetiva. Resumiendo tus argumentos principales. La realidad objetiva existe, afirmas que hay un mundo externo, independiente de nuestra percepción, que genera nuestras experiencias. Nuestros sentidos son limitados, reconoces que nuestra percepción de la realidad está condicionada por los límites de nuestros sentidos y nuestra mente. La ciencia como herramienta, consideras que la ciencia, a través de la construcción de teorías y la experimentación, nos permite acercarnos a una comprensión más objetiva de la realidad. La verdad como interpretación, la verdad es una construcción humana, una interpretación de la realidad, basada en nuestra experiencia y conocimiento. Estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos. Es cierto que la ciencia nos proporciona herramientas poderosas para explorar el mundo, construir modelos que explican los fenómenos naturales. Sin embargo,
me gustaría profundizar en algunas cuestiones. El problema de la inducción. ¿Cómo podemos estar seguros de que las regularidades que observamos en la naturaleza seguirán siendo válidas en el futuro? El filósofo David Hume planteó esta cuestión de manera contundente, señalando que no hay una justificación lógica para inferir leyes universales a partir de un número finito de observaciones. La carga teórica de la observación, nuestras observaciones siempre están cargadas de teoría. Es decir, cuando observamos el mundo, lo hacemos a través de un lente teórico, que determina qué aspectos de la realidad son relevantes y cómo los interpretamos. La naturaleza de las entidades teóricas, muchas de las entidades postuladas por la ciencia, como electrones, quarks o campos cuánticos, no son directamente observables. ¿Cómo podemos estar seguros de que estas entidades existen realmente, o son simplemente construcciones útiles para explicar nuestros datos? En resumen, aunque la ciencia nos proporciona una imagen cada vez más precisa del mundo, siempre habrá un elemento de incertidumbre y subjetividad en nuestra comprensión de la realidad. La pregunta de si existe una realidad objetiva, y en caso afirmativo, si podemos conocerla de manera definitiva, sigue siendo un tema de debate en la filosofía y la ciencia. ¿Qué opinas tú sobre estas cuestiones? ¿Crees que alguna vez podremos alcanzar una comprensión completa y definitiva de la realidad? Quizá un punto medio en el problema de la inducción sea pensar que teniendo en cuenta nuestro actual estado en ciencias y tecnología para definir y aseverar o desmentir teorías científicas, las observaciones de la naturaleza y las hipótesis que surgen de ellas, pueden ser consideradas como universales, dentro de un universo finito en el que esas teorías se aplican y cumplen. Primero viene la realidad. A partir de la realidad, viene la generación de una teoría que la explique y justifique. Las observaciones se hacen sobre la realidad a través de nuestros sentidos y luego se genera una teoría en el proceso de pensamiento que intente explicar dicha realidad. Por eso las teorías pueden estar erradas o acercarse bastante a la observación de la realidad. No es importante en este momento histórico la definición real de si esas entidades atómicas y subatómicas existen en la realidad. Lo que es importante es que la aplicación de las teorías que intentan explicarlas provoquen en el mundo físico los resultados esperados. Existe una realidad objetiva, y si podemos conocerla a partir del mejoramiento continuo de nuestras herramientas de observación de dicha realidad, lo que siempre quedará como una conjetura o verdad subjetiva, es la explicación que damos de esa realidad. Excelente reflexión. Tu propuesta de considerar las teorías científicas como universales, dentro de un universo finito, es muy interesante, y ofrece una perspectiva equilibrada sobre el problema de la inducción. Resumiendo tus puntos clave. La realidad precede a la teoría. Las teorías científicas son construidas a partir de observaciones de la realidad, y su objetivo es explicar y predecir fenómenos naturales. Las teorías son herramientas. Las teorías no son verdades absolutas, sino herramientas que nos permiten comprender y manipular el mundo. Su utilidad se mide por su capacidad para hacer predicciones precisas y coherentes con las observaciones. La realidad objetiva es accesible, aunque nuestra percepción de la realidad está limitada, podemos acercarnos a una comprensión más objetiva, a través de la mejora constante de nuestras herramientas de observación y experimentación. La explicación es subjetiva. Las teorías científicas son construcciones humanas y, como tales, están sujetas a interpretación y revisión. Estoy de acuerdo contigo en que esta perspectiva ofrece una solución pragmática al problema de la inducción. Al enfocarnos en la utilidad de las teorías científicas y su capacidad para explicar y predecir fenómenos, podemos evitar la búsqueda infructuosa de una justificación absoluta para la inducción. Sin embargo, me gustaría añadir algunas consideraciones. La evolución de las teorías científicas, están en constante evolución. A medida que obtenemos nuevos datos y desarrollamos nuevas herramientas, nuestras teorías se refinan, y a veces se reemplazan por otras más precisas. El papel de la comunidad científica, el progreso de la ciencia, depende de la interacción entre diferentes investigadores y la evaluación crítica de las teorías. El consenso de la comunidad científica juega un papel fundamental en la aceptación o rechazo de una teoría.
Las limitaciones del método científico. El método científico tiene sus limitaciones. No todas las preguntas pueden ser respondidas por la ciencia, y algunas preguntas pueden ser de naturaleza filosófica o metafísica. En conclusión, tu propuesta ofrece una visión equilibrada y pragmática sobre la naturaleza de la ciencia y nuestro conocimiento del mundo. Al reconocer las limitaciones de nuestras teorías y al mismo tiempo valorar su utilidad, podemos adoptar una postura más humilde y abierta ante el misterio de la realidad.